olvidé, perdón. Avísenme. Pasa que entre que prendo la computadora y prendo el celular, ay, se me pasa. Pido disculpas. Vamos de nuevo, así queda grabado. Esta semana hemos estudiado capítulo 2 y 3 del Evangelio de Juan. ¿Cuál fue la primera señal que hizo Jesús en el capítulo 2? Convirtió el agua en vino. ¿Dónde realizó esta primera señal? En la boda. ¿En la boda? ¿En qué ciudad o en qué localización? En Caná. Caná de Galilea. Caná de Galilea. Excelente. ¿Quién vio esta primera señal? ¿O quiénes vieron esta primera señal? Yo puse su madre. Su madre. El mozo, vamos a decir, pero no tiene otro nombre. El mayordomo. Puede ser. Los que servían. Silvana, ¿el mayordomo vio la señal? O sea, ¿el mayordomo sabía que Jesús había intervenido? Él probó, dice. Él probó, pero él dice que él no sabía. Los sirvientes sabían. Los sirvientes sí sabían, muy bien. El mayordomo, a ver. Versículo 9, el mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era. ¿Sí? Y dice, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces los sirvientes, muy bien. ¿Quién más? La madre de Jesús, muy bien. Yo no me había fijado en ese detalle, pero sí, la madre fue testigo también. ¿Y quién más? Los discípulos. Los discípulos. ¿Por qué o para qué Jesús realiza esta primera señal? Para que crean en él. Bien. ¿En qué versículo podemos basarnos para decir eso, Daniela? En el versículo 11. Perfecto. Dice, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Excelente, muy bien. Entonces, para manifestar su gloria y para que sus discípulos crean en él. Bueno, ¿cuál fue el resultado de esta primera señal? Creyeron en él sus discípulos, ¿no? Sus discípulos. Interesante este dato porque ya eran sus discípulos, ya lo estaban siguiendo, ya estaban con él, pero al ver esta primera señal, creen en él. Interesante. Pienso ahora, muchas veces estamos con el Señor, o sea, estamos en la iglesia, estamos viviendo una religión, pero cabe la posibilidad de que todavía no creamos en él. ¿O no? Porque los discípulos estaban. Pasó algo que ellos empiezan a creer en él. Y la Biblia lo aclara. Confirmo eso. Por experiencia propia. ¿Es verdad? Sí, tal cual. O sea, el nacer en una familia cristiana no nos garantiza, digamos, ser hijos de Dios. Eso es muy importante. Ahora vamos a ver cómo podemos llegar a ser hijos de Dios. Excelente investigación del capítulo 2. Muy bien. En otra parte del capítulo 2 se menciona la palabra señal o señales. Creo que en el versículo 18. Bien, muy bien, en el versículo 18. ¿Y qué aprendiste de la palabra señal en ese versículo? Como que los judíos pedían que haga una señal. Bien, los judíos piden señal. ¿Jesús realiza alguna señal ahí? En esa parte. No, en esa parte no dice. En esa parte no realiza una señal, pero nos habla de que algo pasó. ¿Cuál sería la señal que Jesús anuncia que va a pasar? Allí es muerte y su resurrección. Su resurrección, excelente, ¿sí? Si bien esa señal no se realiza en ese momento, ¿sí? Pero es una señal, vamos a estudiarla bien en el capítulo 20.
¿Qué pasó como resultado de esa señal, de la resurrección de Jesús? Que muchos creyeron en él. En el versículo, Van a ver. en el versículo 21 y 22. Gracias. Estamos hablando de la señal de su resurrección, que Jesús anuncia de alguna forma que va a resucitar, y el escritor nos dice, por eso cuando resucitó de los muertos, ¿qué dice? Versículo 22. Sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Bien, entonces, ¿cuál es la señal que Jesús va a mostrar? La señal de su resurrección. ¿Y cuál es el resultado? ¿Y cuál es el resultado de su resurrección? Versículo 22, ¿qué dice? ¿Creyeron? ¿Quiénes? Los discípulos. Los discípulos. Claro, por ahí es un poco difícil para nosotros porque sabemos, o si no lo saben se los cuento, el Evangelio de Juan fue escrito mucho tiempo después de que Jesús resucitó, ¿sí? Por eso el autor nos está contando en tiempo presente la señal de las bodas, del agua en vino, y hace un salto en el tiempo, como en las películas, y nos cuenta en pasado como que Jesús ya resucitó. Y al resucitar, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto. ¿Qué es lo que había dicho Jesús? ¿De qué es lo que se acordaron? Miremos el versículo 19 y 20. ¿Quién lo puede leer? Dice, Jesús le respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo, y tú lo levantarás en 3 días. Y ahora sí, el 21 y el 22. ¿Qué dice? Pero él hablaba del templo, de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. ¿Sí? ¿Se dan cuenta el salto de tiempo que hizo? ¿Se acuerdan de que Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré? Pero no estaba hablando del templo de Jerusalén, sino de su cuerpo. Y al ver que resucitó, ¿qué pasó con los discípulos? Creyeron en él. Y en este capítulo es la segunda vez que se nos cuenta que sus discípulos creyeron. Claro. ¿Sí? O sea, al principio del ministerio y cuando Jesús resucitó. Interesante, muy bien. Otro versículo donde aparece la palabra señal o señales. En el versículo 23 también Bien, dice que muchos creyeron en su nombre al ver las señales que él hacía. Muy bien. ¿Quién hizo las señales? Jesús. ¿Dónde las realizó? En Jerusalén. Jerusalén, Durante la muy fiesta bien. de la Pascua. Muy bien. ¿Quiénes vieron las señales que Jesús hizo? todos los que estaban ahí, pues, ¿no? En la fiesta de la Pascua. Muy bien. ¿Para qué Jesús hace esas señales? Para que crean en él. Muy bien. ¿Y cuál es el nombre. resultado? ¿Cuál es el resultado de esas muchas señales? Muchos creyeron en él, ¿no? Muchos creyeron en él. Atención a este detalle. ¿Se acuerdan del capítulo 20, 30 y 31? Que decía, muchas otras señales hizo Jesús, pero no están escritas en este libro. ¿Se acuerdan? Y acá en el versículo 23 nos dice que Jesús hizo muchas señales, pero no nos cuenta cuáles. ¿Sí? Solamente hemos visto la señal
de las bodas de Caná, que no fue en Jerusalén, fue en otro lugar, nos dice que en Jerusalén hizo muchas señales, que muchos creyeron en él, pero no nos cuenta qué señales. ¿Sí? Entonces ahí, eso tiene relación con lo que leímos en capítulo 20, 30 y 31, que Jesús hizo muchas otras señales que no están escritas en este libro. Pero estas, ¿sí? Estas que él eligió para escribir, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces siempre vamos a volver al propósito. Bien, aplicando las 10 preguntas básicas, tal vez no tenemos todas las respuestas, pero ¿se entiende más o menos cuál es la idea? ¿Sí? De ir leyendo, intentando encontrar esta información y que no se nos pase. ¿Quién hace la señal? ¿Quién la vio? ¿Por qué la hizo? ¿Dónde la hizo? ¿Cuándo la hizo? El cuándo tiene una respuesta. ¿Hay alguna referencia de tiempo? Versículo 23. Estaba en Jerusalén, ese es el dónde, pero ¿en qué tiempo? Durante la fiesta. Durante la fiesta. ¿Qué fiesta? De la Pascua. Uh-huh. La fiesta de la Pascua lo marcamos como tiempo porque se celebraba siempre en el mismo tiempo del año. Es como para nosotros decir durante la Semana Santa o durante la Navidad. O sea, es algo fijo en nuestro calendario. La fiesta de la Pascua era un evento fijo en el calendario de los judíos. Entonces, y representa para nuestro calendario más o menos el mes de marzo y abril. ¿Sí? Entonces, por eso lo marcamos como tiempo. Muy bien. Marcaron la palabra creer y sus sinónimos en Juan 2, ¿en qué versículos? Venimos re bien, me gusta, me entusiasma que hayan hecho la observación. En el 11. Muy bien, vamos con el 11. ¿Quiénes creyeron? Sus discípulos. Muy bien, ¿por qué creyeron? Por la señal que Excelente. ¿Y qué es lo que creyeron? era el Hijo de Dios. O en él. La mitad de lo que te di hoy, ¿sí? Muy bien, creyeron en Jesús. Otro versículo donde aparezca la palabra creer. ¿Dónde más marcaron la palabra creer? En el ¿O 23. creyeron? En el 21. No, 22. 21, 22. Vamos con el 22. ¿Quiénes creyeron? Los discípulos. Muy bien. ¿Por qué creyeron? Por las señales ¿Qué señal? de su resurrección, ¿no? Por la señal de su resurrección. Excelente. Creyeron por la señal de su resurrección. ¿Y qué es lo que creyeron? ¿O en qué? En la Creyeron escritura. en la escritura y en la palabra. En la escritura y en la palabra. Excelente. Excelente, ¿sí? Al ver la señal de la resurrección, creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Muy bien. ¿Y otra referencia a creer? En el 23. Sí. ¿Quiénes creyeron? Está hablando de los discípulos también. Todos los En que el- estaban en el- en la boda. Lo que estaba en la fiesta En la fiesta, ¿qué fiesta? de la Pascua. ¿Y dónde ocurre esta fiesta de la Pascua? En Jerusalén. En Jerusalén. Y la boda pasó en Caná de Galilea, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan en el mapa, ¿sí? Estamos en lugares diferentes, ¿sí? Atentos a eso, lugares distintos. Entonces, ahora estamos en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, ¿y quiénes creyeron? Los que estaban en la Marce, fiesta.
Los que estaban en la fiesta de la Pascua, ¿qué eran? ¿Pocos? ¿Qué dice la Biblia? Muchos. Muchos creyeron, ¿sí? Ya no dice sus discípulos, sino que ahora dice Muchos. muchos. O sea, todos los que estaban en la fiesta. En la fiesta de la Pascua en Jerusalén. ¿Y quiénes? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes estaban en la fiesta de la Pascua en Jerusalén? Los judíos, ¿no? De todo el país. Exactamente. Durante la fiesta de la Pascua, los judíos que vivían en todas las regiones alrededor viajaban a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Por eso Jesús también va a Jerusalén, porque es judío. Entonces había mucha gente, multitudes. De esa multitud, muchos, ¿qué? Creyeron en él. Creyeron. ¿Por qué creyeron? Por las señales que hacían. Por las señales. ¿En qué creyeron? En los milagros. ¿Qué dice ahí? Versículo 23. Creyeron en su nombre. En su nombre, en su nombre. Recuerden el versículo, capítulo 1, versículo 12, dice, esperen que lo encuentre, pero a todos los que le recibieron le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y acá nos muestra que hay muchos que creyeron en su nombre al ver ¿qué? Las señales que hacían, los milagros. Las señales, excelente. Y el propósito de Juan es mostrarnos las señales, ¿para qué? Para que creamos Que creamos ¿qué? en su nombre. Para que creamos en su nombre. En su nombre, que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, y para que al creer tengamos ¿qué? Confianza. Vida en su nombre, vida en su nombre. Señales, creer, vida. Y en el capítulo 2 vemos que esto efectivamente está pasando con Jesús. ¿Se dan cuenta por qué es importante conocer el propósito del libro? Porque todo lo que él va a ir escribiendo va a tener relación con eso. Bien, hago un paréntesis acá, si cerramos con el capítulo 2. Las señales que Jesús hizo, muchas señales que Jesús hizo, tenían como fin o como propósito que la gente crea en quién. En Dios. Específicamente en quién. En Jesús. En Jesús, excelente. Tengamos en cuenta esto. Hoy en día hay muchas personas que quieren milagros, quieren ver milagros, pero el fin en sí mismo es el milagro. Pero la Biblia nos está mostrando que Jesús sí hizo milagros, pero esos milagros, esas señales tenían un propósito, que la gente crea en su nombre y para que al creer tengan vida. Por eso se llaman señales, o sea, son como cartelitos, ¿sí? Que nos indican, Él es. Los milagros sirven o están o se realizan para que nosotros podamos creer en Jesús. La finalidad es creer en Jesús. La finalidad es tener vida eterna. ¿Sí? Para eso son las señales. Por eso se llaman señales. Bien, vamos a pasar al capítulo 3. Les doy un aplauso, la verdad, hicieron un gran trabajo con el capítulo 2. ¿Qué pasa en el capítulo 3? ¿Quiénes son los personajes principales? Nicodemo. Jesús, Nicodemo. Nicodemo, también Juan el Bautista. Excelente. ¿Qué le pasó a Nicodemo cuando habló a Jesús? Cuando habló con Jesús. Vamos a ir viendo. A ver. ¿Cómo? ¿Qué? Se confundió, Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? A ver, ¿qué sabemos de Nicodemo? ¿Qué nos dice el texto acerca de Nicodemo? Era un fariseo Bien. En el versículo 1. ¿Dice? Excelente. ¿Qué más?
¿Qué más sabemos de Nicodemo? Un prominente entre los judíos. Prominente, principal, reconocido, ¿sí? Alguien importante. Muy bien. ¿Qué más sabemos de Nicodemo? ¿Qué hizo? En el 2 dice que vino a Jesús de noche. Ese es el cuándo. ¿Cuándo viene a ver a Jesús? De noche. De noche. Muy bien. ¿Qué es lo que vio Nicodemo que lo hace ir a buscar a Jesús? Versículo 2. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque Nadie puede hacer estas señales. Claro, como que que tú haces. reconoce, lo reconoce. Ujú. Pero ¿qué tuvo que ver antes Nicodemo? ¿Qué es lo que él vio? Las señales. Las Y por señales que eso va a hizo ver. Jesús. Otra vez, las señales están atrayendo a la gente, ¿sí? Y en este caso, un fariseo, un principal entre los judíos, un maestro. Porque en el versículo 10, Jesús le dice a Nicodemo, tú eres maestro de Israel. O sea, fariseo, principal entre los judíos, maestro de Israel. Y este maestro de Israel ve las señales que Jesús hace y va y lo busca. Excelente. ¿Cómo llamó a Jesús? ¿Cómo se dirigió a Jesús? Le dijo Dice, Rabí. 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 Y es súper interesante porque Nicodemo es un maestro y está reconociendo a Jesús como Rabí. Uh-huh. ¿Y qué le dice Jesús a este fariseo, a este maestro de Israel, a este principal entre los judíos? ¿Qué le dice? ¿Cómo le responde? Que tiene que nacer de nuevo. No le dio vueltas al asunto, fue directo, ¿sí? Tenés que nacer de nuevo. Otra vez, volvemos al caso de Silvana con los discípulos. O sea, Nicodemo conocía la palabra de Dios, Nicodemo conocía la ley de Dios, Nicodemo enseñaba la palabra de Dios y Jesús le dice, voy a decir la palabra, dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sin vueltas, le repite en el 5, en verdad te digo que el que no nace del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el... ¿Dónde está el no te asombres? Versículo 7. No te asombres de que te haya dicho tienen que nacer de nuevo. Se lo está diciendo a alguien que conoce las Escrituras. Para nosotros. No importa cuánto sepamos del Señor, no importa cuánto tiempo llevemos en la iglesia, no importa el ministerio que estemos desarrollando, necesitamos haber nacido de nuevo. Porque si no hemos nacido de nuevo, no podemos ver el reino de Dios, no podemos entrar en el reino de Dios. Qué triste, ¿verdad? Tremendo. Uh-huh. Tremendo, tremendo. Ok, ¿qué significa nacer de nuevo? Según lo que dice el texto, ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Sí. Bueno, acá Nicodemo lo dice como ignorando, dice, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él cree que puede hacer eso para volver a nacer, pero en realidad lo que está diciendo es que nacer de espíritu, cambiar, dejar la vida pasada antes de Jesús, o por lo menos en nuestro caso, ¿no? Y en el caso de Nicodemo. Uh-huh. ¿No? Excelente. Nosotros estamos
O sea, no hacemos esa pregunta, casi, casi ignorante y casi, no me sale la palabra, pero burlona, ¿no? Que tenemos que volver al vientre de nuestra madre. No, lo que él está diciendo es eso, que uno Claro, se pues nosotros tiene... ya tenemos la Biblia, ya tenemos la explicación. Pero Nicodemo, con toda su sabiduría, él está pensando en un nacimiento físico. Claro, exactamente. Y Claro, Jesús le y está no hablando de un nacimiento ¿de qué tipo? espiritual. 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 Excelente, Roxy, muy bien. Y Jesús es reiterativo en esto. Tienen que nacer de nuevo. Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿O qué significa nacer de nuevo? Vamos a ver los versículos. A ver, por ejemplo, el versículo 5, ¿qué dice? En verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sí, hay dos cuestiones, agua y espíritu, ¿sí? Agua y espíritu, no solamente el nacimiento físico, sino Jesús está hablando de un nacimiento espiritual. Cuando menciona ahí de agua y del espíritu, yo encontré dos interpretaciones y ambas me parecen válidas y las comparto con ustedes. Algunos piensan que cuando Jesús dice nacimiento del agua y del espíritu se refiere al bautismo, ¿sí? Porque el Sí. bautismo representa justamente esto que contaba Roxy, es morir al viejo hombre, ¿sí? Ese es el simbolismo de ser sumergido en el agua, ¿sí? Ser sepultado. Eso es lo que representa, uy, perdón, sí lo vi. El bautismo representa justamente eso. Uno representa en el bautismo que está muriendo al viejo hombre, está siendo sepultado con Cristo y está resucitando a una nueva vida. Eso es lo que representa el bautismo. Entonces, por eso algunos piensan que cuando Jesús dice del agua y del Espíritu se refiere al bautismo. Pero hay otra interpretación que en el Antiguo Testamento el agua representaba la palabra, ¿sí? Y hay un texto, que me olvidé ahora, pero que en el Nuevo Testamento dice que hemos sido lavados por el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, algunos también interpretan esto, que Jesús se estaba refiriendo a la palabra misma. Ambas interpretaciones me parecen que encajan en esto, pero creo que el énfasis de Jesús está en el espíritu, ¿sí? en el espíritu del hombre. Un nacimiento espiritual del agua y del espíritu. ¿Cómo sucede? ¿Cómo sucede el nuevo nacimiento? Según lo que han leído en el texto. ¿Cómo sucede? ¿Jesús explica, da alguna ilustración de cómo sucede el nuevo nacimiento? ¿Con qué lo compara? Lo compara en el versículo 8 con el viento. Sí. Con el viento. ¿Qué dice del viento? El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sí? Como Nicodemo no está entendiendo, él está pensando en un nacimiento físico, Jesús le explica con algo de la naturaleza, que es fácil de entender. El viento. ¿Podemos ver el viento? No sabemos ni de ¿Podemos dónde ver viene. nosotros? ¿Pero cómo sabemos que hay viento? Porque se mueven los árboles. Exacto. Algo pasa cuando hay viento. Algo pasa cuando hay viento. Entonces, el nuevo nacimiento es así. Hay algunas personas que dicen, yo este día, a esta hora, en tal año, en tal lugar, ahí yo nací de nuevo. Pero la mayoría de las personas no pueden definir exactamente cuándo pasó, sino simplemente al pasar el tiempo le empezaron a decir,
ya no hablas como antes, ya no vas a los lugares que antes ibas, ya no haces esto que hacías antes. ¿Qué te pasó? O sea, hay cambios. ¿Qué pasó con esa persona? Y están haciendo de nuevo, de a poquito. Nació de nuevo, nació de nuevo. Y no sabemos, no se puede explicar porque es algo espiritual, pero sí se pueden ver los efectos. Entonces, se puede ver el nuevo nacimiento, puedes ver qué sucede realmente, o sea, es algo Sí, visible, sí. o solamente podemos ver los resultados. El resultado del nuevo nacimiento. Y eso es muy importante, porque hay personas que a veces vienen al camino del Señor, incluso se bautizan todo, pero en su vida no hay cambios. ¿Esta persona ha nacido de nuevo? Eso lo llamaríamos fruto. Exacto, exacto. De eso vamos a hablar más adelante. Pero Ok. ahora el punto es, el nuevo nacimiento en sí no se puede ver, pero sí se ven los resultados, así Ujú. como el viento. Entonces debe haber cambios, porque está empezando una nueva criatura. Pablo dice, las cosas viejas pasaron y aquí son todas nuevas, entonces se puede ver el resultado. Muy bien. En Juan 3 hemos marcado también la palabra creer. ¿Qué aprendemos acerca de aquellos que creen? Vamos a hacer dos columnas. Aquellos que creen y aquellos que no creen. ¿Se animan a hacerlo ahí en su hojita? Dos columnitas. De un lado, los que creen y del otro lado, los que no creen. Y vamos a poner los versículos que hemos aprendido qué pasa con cada uno. ¿Dónde hemos marcado la palabra creer? ¿En qué versículo? Del capítulo 2. Capítulo 3. Estamos en el 3. capítulo 3. Ajá. Uh-huh. Yo anoté en el 12. El 12, bien. ¿Qué aprendemos acerca de los que El creen y los que no 15. creen? A ver en el 12. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? No encuentro información ahí acerca de los que creen. Vamos al siguiente, al 15. Al 15. Uh-huh. Dice, para que todo aquel que cree, tenga en él vida eterna. Eso me parece más obvio, ¿sí? El anterior no lo veo tan obvio. Entonces ponemos versículo 15, ¿qué le pasa a los que creen? Tienen vida eterna. Bien, No eso se lo ponemos pierde. ahí. Ok. Para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Eso dice el 15. Muy bien. ¿En qué otro versículo marcamos cree? En el 16 también dice, Sí. para que todo aquel que cree en él no se pierda. Sí, también. Muy bien. Sino que, Sino que tenga vida eterna. muy bien, ponemos versículo 16, dos cosas le pasa al que cree. Primero, Que no se pierda y segundo, y que tenga vida eterna. excelente. ¿Dónde más lo marcamos a la palabra cree? En el 18. Bien. Ahí está el contraste. ¿Qué pasa con el que cree? No es condenado. No, Muy bien, eso lo ponemos en la columna de los que creen. Versículo 18, el que cree no es condenado. Y en la otra columna, ¿qué pasa con el que no cree? Ya ha sido condenado. Es condenado. ¿Por qué? Por no haber creído. Porque Entonces, el que cree en él no es condenado. ¿El que cree en qué? A Jesús, ¿no? A Jesús, en su nombre, en su nombre. Pero el que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ¿qué pasa? es condenado por no haber creído. Miren lo que dice
el texto, que esto es impactante, porque dice, ya ha sido condenado. No dice, va a ser condenado, no dice, en el juicio final va a ser condenado, sino que dice, wow, es Ya. Uy, qué fuerte. eso no- perdón, eso nos tiene que mover. O sea, las personas que todavía no han escuchado al Señor y que no han creído en el Señor, ya han sido condenados, están bajo condenación. Pero nosotros que hemos creído podemos hacer algo al respecto. Y es, ok, miren, aquí mostrarles las señales. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Cristo. Y hablarles para que ellos crean y no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Si nosotros no hacemos nuestro trabajo, esas personas que no han creído, ¿qué pasa con ellos? Ya son Han sido condenados. Ahora, si nosotros les hablamos y ellos definitivamente deciden no creer, ahí ya está bien, ya nosotros hemos cumplido y la palabra de Dios dice que ya han sido condenados. Pero hay muchas personas que no creen en Jesús porque no saben, no lo conocen, nadie les habló, nadie les mostró. Entonces, más allá de solo estudiar, ustedes están viendo la verdad de Dios y Dios les está dando esta responsabilidad. Muéstrenle a otros, háblenle a otros. De hecho, en la consigna del libro, esa es parte de la tarea, compartir con otros acerca de Jesús. Tremendo. Tremendo, tremendo. Bien. Y otra cosa, hay condenación para el que no cree. Y o sea, así como en el capítulo 1 vimos que no todas las personas son hijos de Dios, en el capítulo 3 estamos viendo que no todas las personas van a tener vida eterna, sino los que no creen, ¿qué pasa? Ya han Van a sido ser condenados. Tremendo. Otro lugar donde hemos marcado creer, la palabra creer. Oh, Señor. En el 36, en el último. No sé Perfecto. si antes ¿Qué pasa con el que cree? tiene vida eterna. Bien. Y ahí hay un contraste, pero el que no obedece al Hijo, ¿qué pasa? No verá la vida. Sino que La ira de Dios permanece sobre él. Eso cuando lo leí hoy fue terrible. Porque esta versión dice que no obedece y en la otra dice, creo que dice que no rehúsa, ¿no? Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, creo que dice. el que rehúsa creer, exactamente, sí, el que rehúsa creer. O sea, creer y obediencia van juntos. No puedo decir que creo y en realidad no obedezco. No puedo De decir eso vamos que a hablar obedezco y mucho. es terrible y la verdad que me quedé lo uní, hice dos globitos y lo uní porque van juntos, no pueden ir separados. Excelente. Y acá hay un detalle importante, estamos en el Nuevo Testamento y se menciona la ira de Dios. Y lo menciona Juan, que Juan dice que Dios es amor. Pero está hablando de la ira de Dios y que la ira de Dios permanece sobre ¿quién? Los que no creen. Los que no creen, los que no obedecen. Tremendo, tremendo. Por eso es importante tener todo el consejo de la palabra de Dios. Si no, solamente nos quedamos con que Dios es amor y Dios es amor y Dios es amor. Pero aquí está hablando de la ira de Dios. Ahora, ¿sobre quién permanece la ira de Dios? Sobre los que no creen. Sobre los que no creen. Y me gusta esta versión que menciona Silvana, que dice sobre el que rehúsa creer, el que rehúsa creer, el que directamente dice, no, yo no creo. No, vamos a ver en el Evangelio de Juan casos de esos. Los que voluntariamente dicen, no creo, Jesús no es el Hijo de Dios, Jesús no es Dios, Jesús.
sobre ellos permanece la ira de Dios. Bien. O aquellos sobre- que dicen, perdón, o aquellos Sí. que dicen, no sé si Dios o el universo, o hay algo en que creer. Porque Ujú. yo le pedí ayuda a mi amiga y me dijo, la verdad que no sé si existe Dios o el universo. Dos personas que contestaron así. Mira, Y otra persona que le pedí ayuda, para hacer la que tarea. es casi como mi hija, sí, Muy bien. ella es cristiana, Sí. y ella me dijo, sí, Rosy, te voy a ayudar, pero déjame a la noche que yo ya estoy más tranquila y te voy a ayudar. Y me va a venir bien, así vuelvo a agarrar la Biblia. Mira. Eso Ella es es cristiana, maravilloso. Me pero avergonzó Rosy. Ayer me contaba Rosy eso de la tarea y yo no le había hecho a nadie la tarea y ella me dijo que hablaba con 2 personas y me humilló. Pero bueno, fue enseñanza para mí. Me gocé, No, me gocé tremendo. un gozo para mí. bueno, vos Tremendo. vos pusiste en globito 2 palabras, ¿cuáles eran? Obeda, El que cree, ¿Cómo era? creer y obedecer. creer y Muy bien, obedecer. Rosy. Bueno, me parece que eso lo pusiste No, por lo vi vos. hoy. Lo vi hoy. Ah, ¿lo viste hoy? Bueno, mira, Silvana, no tenés Mi escapatoria. excusa. Hay que hacer la tarea. justo lo hablamos ayer. La tarea consiste en compartir el estudio de Juan capítulo 1, del 1 al 18 con alguien. Y Roxy lo acaba de hacer. Y Dios ha obrado, porque en estas 2 personas que por ahí, no sé si ya está esa cuestión de, ¿habrá algo más? ¿De qué me está hablando Ross? Eso es algo. Y esta Pero hermana que va a volver a la Biblia. te quiero aclarar algo. Sí. Esta amiga que tengo no aceptaba a la Virgen, a quien le querían llevar, porque ella tuvo cáncer de mama, ¿no? Pero, Es a un ver. comentario aparte de esto. Pero Ok. ella me dice que ella reniega cuando su marido tiene Franco, porque las mañanas son de ella. Y le digo, yo agradezco que en las mañanas esté mi marido. Y ella dice, no, yo reniego cuando él está de Franco, porque en las mañanas yo le pido a alguien y a su amiga fallecida. Entonces le pido a Dios, a alguien que es extremo, me dice ella. Entonces sus mañanas, mientras toma mate, solita, ella habla con Dios, porque es con Dios, y con su amiga que falleció hace 2 años, que te quería hacer un comentario. La señora... Hay una mezcla, sí, hay una mezcla. Sí, que esta señora era como su mamá, y la verdad que yo la conocí un poquito y era una mujer divina. Y cuando como falleció en su casa, cuando estaba en el lecho de muerte, estaban todos rezando por ella. La hermana le pregunta, ¿te arrepentís de algo? Y ella le dijo, no me arrepiento de nada. Y a nosotros, a mí me lo contaron, dice, nos quedamos sorprendidos porque uno, sí, me arrepiento, me estoy muriendo, me arrepiento, porque de hecho falleció ese mismo momento. Y antes de partir dijo que ella no se arrepentía de nada. Y todos dicen, era tremenda esta mujer porque hasta último momento dijo que no se arrepentía de nada. Pero bueno, nada, eso es lo que te quiero comentar, que mi amiga Lili pide a las mañanas por todos y por su salud, solamente al Supremo y a su amiga. Se me tildó. Yo te veo, a no sé las si... ahí está, plegarias. Sí. Ay, justo la perdimos. A ver. O soy yo, a ver. Ahí está.
¿Me escuchás, Roxy? Sí, sí, ahora sí. No, no ¿Ustedes te me escucho, escuchan? Fer. Yo escucho entrecortado. Ahí te veo, Roxy, Oh, estabas congelada recién, pero ahí te veo bien. sí. ¿A mí me escuchan? Sí, Ahora sí, ¿Me escuchan ahí? sí, ahora Ok, sí. me había cortado. Bien. sí, pero no No, te que vemos. decía, en cuanto a la plegaria a los muertos, eso no está en la Biblia. De hecho, hay una advertencia contra eso, así que cuidado con eso, ¿sí? No podemos decir, no sé si me siguen escuchando, no podemos Sí, sí. decir que si nosotros hacemos plegaria a nuestros familiares que están muertos, eso no es orar, eso no es hablar con Dios, ¿sí? Ujú. Entonces, cuidado con eso, ¿sí? Vamos a hablarlo de eso más adelante, no hay problema. Ok. A veces creemos o tenemos prácticas, digamos, que traemos de la cultura que no están en la Biblia y eso se vuelve peligroso. Por eso Bueno, es tan claro, importante. como decíamos recién el del capítulo 36, que en realidad todo el mundo dice que cree en Dios, pero acá hay una conexión con la obediencia que en realidad ellos no comprenden. Nosotros no hemos comprendido en un momento, Ujú, pero bueno, el mundo dice así, ¿no? tal cual. Ujú. Así que bien, justamente la otra parte que nos falta del estudio es acerca de Dios. ¿Qué aprendimos acerca de Dios en el capítulo 3? ¿Dónde lo marcaron? En el En el verso 2. ¿Qué 34. aprendimos acerca de Dios en el verso 2? ¿Qué dice el verso 2? dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ajá, bien. ¿Dios envía a quién? A Jesús. A Jesús. Excelente, excelente. Dios envía. ¿Quién más aprendemos de Dios? ¿Dónde más marcamos a Dios? En el capítulo 3. Que dice que en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muy bien. Dios tiene un reino al que hay que entrar. ¿Cómo podemos hacer para entrar al reino de Dios? Creyendo y obedeciendo. Exactamente, sí, eso naciendo del agua y del espíritu. Excelente. ¿Dónde más marcamos a Dios? Versículo 16, hermoso versículo. ¿Qué nos dice Ay, acerca de sí. Dios? Que de tal manera nos amó, Ujú. que dio a su Al Hijo mundo entero. ¿Qué al mundo hizo? entero. Dios Dio a su Ujú. unigénito Lo para que dio, lo todo aquel, entregó. amén, Ujú. para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si el mundo no cree en el Hijo de Dios, está perdido. Entonces Dios no quiere que pierda. Y por eso Él entrega a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y sí, Dios es amor, ahí está su amor. Por eso su ira permanece sobre los que no creen. Muy bien, versículo 17, ¿qué aprendemos de Dios? Que Dios no envió a su Hijo al mundo No para juzgar, envió, sino para salvar. No envió. muy bien, en el no para juzgar, sino para salvar. En el 18 dice que el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Muy bien. Y creo que el 36, ¿verdad? Es la otra referencia
que la ira de Dios permanece sobre el que no cree. ¿Alguna otra cosa acerca de Dios? En el versículo 21. Más el que practica la verdad viene a la luz, Sí, ajá. para que sea manifiesto Para que sus obras. Ujú. que han sido hechas en Dios. Excelente, muy bien, gracias. Ahora, en el quinto día hay una pregunta: ¿a quién adoras, mi amigo? Tiene relación con eso que hablábamos recién con Roxy. ¿A quién adoramos? ¿A quién le imploramos? ¿A quién le oramos? Y ahora estamos aprendiendo acerca del Dios verdadero, un Dios que ama al mundo, un Dios que da a su Hijo para que todo el que en Él crea sea salvo, que no quiere condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. La consigna era comparar a ese Dios de Juan con el Dios que yo adoro, si es un Dios distinto. Y entonces, ¿a quién adoras? ¿Eres un cristiano o tienes una religión sin una relación personal e íntima con Dios? En lo profundo de tu corazón, ¿tienes la certeza de que puedes llamarlo Padre con la seguridad de que verdaderamente eres tu hijo nacido de Él por su Espíritu? ¿Cómo lo sabes? Preguntas de análisis. Recuerden que para ser hijos de Dios, en capítulo 1, versículo 12, dice que le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios a quienes. A los que creían en su nombre. En el nombre del Hijo, ¿sí? Esa es la clave para ser hijo de Dios. Entonces, ahí debemos nosotros analizarnos nuevamente. Y si no eres un cristiano, si sentís que todavía no has nacido de nuevo o adorás a un Dios diferente al Dios que estamos viendo en la Biblia y a su Hijo Jesús, ¿cómo se compara tu Dios, ¿sí? Con minúscula, con lo que has visto en tu estudio acerca de Dios el Padre y del Señor Jesucristo? Y ahí nos invita a hacer una comparación. Y luego está esta invitación. ¿Has sentido que naciste de nuevo? ¿Sentir, tener la certeza en tu corazón de que sos hijo, hija de Dios?